La mala circulación puede manifestarse como hinchazón en las piernas, varices y otras afecciones. En este vídeo, quiero hablar sobre ejercicios fundamentales para reducir la fatiga y la hinchazón. ¿Qué sucede con las varices? También daré consejos sobre cómo reducir fácil y rápidamente la presión en las piernas. Bienvenidos al canal Más Salud. Hoy voy a enseñar cómo activar la bomba muscular, reducir la presión en las piernas, pero también mencionar cuáles son las señales de alerta que deben conocerse cuando se debe buscar a un médico, ya que la mala circulación puede ser causada por una enfermedad grave. Vamos directo al grano. Pero antes, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Empecemos. ¿Qué es y cómo debes activar la bomba muscular? Mira, nuestro cuerpo básicamente tiene dos bombeadores. El primero, el que más me gusta, es el corazón, que envía sangre desde el lado derecho hacia los pulmones para su oxigenación y desde el lado izquierdo hacia la circulación general. Esto permite que todos nuestros órganos tengan nutrientes y oxígeno disponibles. Sin embargo, cuando se trata de las piernas, especialmente debido a la gravedad, es muy difícil que la sangre fluya hacia arriba, porque las venas en las piernas tienen una capa muy delgada para el paso de la sangre. Esto se logra con la acción del corazón, pero también involucra lo que llamamos bomba muscular, que son simplemente los músculos que rodean estas venas y, cuando se contraen, permiten que la sangre fluya mucho más fácilmente. Por lo tanto, si sabes cómo activar la bomba muscular y lo haces todos los días, reducirás, prevenirás o retrasarás la aparición de varices, además de reducir la hinchazón en las piernas y, en última instancia, mejorar la circulación. Ahora bien, ¿cómo puedes activar los músculos de las piernas? Hablaré de 3 ejercicios fundamentales para mejorar tu circulación. El primer ejercicio, al final del día, si tus piernas están hinchadas, especialmente los tobillos y otros, te recomiendo una rutina de estos ejercicios. Lo que queremos hacer es activar la bomba muscular de la que acabamos de hablar, que son los músculos de la pantorrilla, y para ello necesitamos que se contraigan. Básicamente, lo que debes hacer es sentarte o acostarte, levantar las piernas, apuntar los dedos de los pies hacia abajo y luego llevarlos hacia ti, apuntar los dedos de los pies hacia abajo y luego llevarlos hacia ti, apuntar los dedos de los pies hacia abajo y luego llevarlos hacia ti. Haz esto de 15 a 20 veces y repite de 2 a 3 veces. También ayuda a mover los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás. En varias ocasiones, sentirás que los músculos de la pierna se contraen, y esto ayudará a drenar la sangre acumulada en las piernas hacia el corazón. Otro ejercicio que puedes hacer al final del día para activar la bomba muscular y drenar la sangre es acostarte, levantar las piernas, flexionarlas y estirarlas y luego hacer este movimiento de nuevo y realizar movimientos circulares con las piernas. Debes hacer esto varias veces con ambas piernas para activar la bomba muscular y dirigir la sangre de nuevo hacia el corazón. Un último ejercicio que puede ser útil es colocar una almohada debajo de las piernas al dormir. Esto mantendrá las piernas al nivel del corazón mientras duermes, lo que permitirá que la sangre fluya de regreso al corazón. Sin embargo, ten cuidado de no elevar las piernas demasiado mientras duermes. Ahora, en cuanto a la reducción de la presión en las piernas, hay algunos consejos que pueden ayudar. 1. Evita estar de pie durante largos periodos sin moverte. Si debes permanecer de pie, realiza pequeños ejercicios, como ponerte de puntillas o caminar un poco. 2. Evita usar ropa muy ajustada, ya que puede comprimir las venas y reducir el flujo sanguíneo. 3. Evita cruzar las piernas durante mucho tiempo, ya que esto puede dificultar el retorno de la sangre. 4. Si viajas largas distancias en avión o en coche, haz pausas frecuentes para moverte y estimular el flujo sanguíneo en las piernas. 5. Evita fumar, ya que el tabaquismo compromete la circulación sanguínea. Ahora, en cuanto a las señales de alerta, es importante saber cuándo buscar a un médico.
Si tus piernas se hinchan pero también experimentas síntomas como falta de aire, dolor en el pecho, tos al acostarte o si te despiertas por la noche con falta de aire y necesitas estar sentado, esto podría ser un signo de insuficiencia cardíaca, y debes consultar a un cardiólogo de inmediato. Si la hinchazón en las piernas aparece de repente y también tienes hinchazón en la cara, junto con cambios en la orina, como aumento o disminución de la producción de orina, y presión arterial alta, esto podría indicar problemas renales. En este caso, es importante consultar a un médico o a un nefrólogo. Si solo una de tus piernas se hincha después de una lesión o un viaje prolongado, especialmente si experimentas dolor y sensibilidad, esto podría indicar la presencia de un coágulo de sangre en las venas. Esto se conoce como trombosis venosa profunda y puede ser peligroso, ya que el coágulo puede desprenderse y viajar hacia los pulmones. En este caso, busca atención médica de inmediato. Si una pierna con varices pica, arde, desarrolla una úlcera o herida, esto podría ser un signo de infección o complicaciones de las varices. Consulta a un médico para recibir el tratamiento adecuado. En resumen, la mala circulación puede ser tratada y prevenida con ejercicios para activar la bomba muscular, junto con medidas para reducir la presión en las piernas. Sin embargo, es importante reconocer las señales de alerta y buscar ayuda médica cuando sea necesario para evitar complicaciones. Cuida de tu salud vascular y mantiene tus piernas en una buena circulación. Espero que esta información te haya sido útil. Te deseo buena salud y bienestar. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta pronto.